Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos invitados a una joven, Carla Gamis, que tiene un talento impresionante. Quisiéramos preguntarte, Carla, ¿cuándo empezó y de qué se trata tu talento? Quisiera que se los platicaras a nuestra audiencia. Sí, claro. Bueno, como dijo Lili, yo me llamo Carla, soy de Monterrey, México, tengo 24 años y me cuenta mi mamá que desde que yo soy una niña, desde bebé, que me encanta pintar, que me encanta dibujar. De hecho tiene una historia un poco chistosa que en la guardería nos dieron como de tarea pintar una mariposa, que yo tenía como 1 año, 8 meses. Y dice mi mamá que estaban esperando que yo terminara, mi tía y ella, para ir a unas vueltas. Y en eso que yo estaba pintando cada parte de la mariposa con un color diferente. Detalladamente. Y mi tía, ya, que se apure, ya nos tenemos que ir. Y mi mamá, tranquila, deja que termine su dibujo. Entonces, este camino con el arte es algo que, digamos, que viene conmigo desde que soy una bebé. Desde niña. ¿Y qué tipo de pintura? ¿Qué es lo que a través de los años, qué es lo que área de pintura te gusta más? ¿Óleo? ¿O qué? Explícanos un poquito qué es lo que más te ha gustado. Sí, pues yo empecé a practicar, a tomar clases cuando tenía como 12 años y empecé con pintura al óleo. Me encantó. Pero es un poco aparatoso porque huele mucho la pintura, entonces necesitas como un cuarto aparte, como un estudio. Por muchos años dejé de pintar y de dibujar, como 10 años quizás. Y hasta hace como unos 2 años atrás dije, oye, extraño pintar, extraño dibujar. Y empecé y dije, creo que lo más fácil es pintar con acuarela. ¿Con acuarela? Sí, porque dije, solo necesito agua. Entonces claro, no es aparatoso. ¡Qué error! Yo pensé que era fácil. Es muy difícil pintar con acuarela. ¿De verdad? Sí. Sí, es muy difícil y casi me rendía. Sí, le soy muy honesta. Pero es como todo, necesitas práctica. Yo creo que este camino del arte me ha enseñado a dejar de ser perfeccionista. Yo tenía esa fijación de querer hacer todo perfecto a la primera. Claro. Pero como en todo, hay cosas que necesitas desarrollar y talentos que necesitas ir creciendo y creciendo, creciendo hasta dominarlo. Entonces hoy puedo decir que gracias a Dios también se me da bien la acuarela, pero fue un proceso. Y hace 1 año más o menos vine a estudiar a una escuela ministerial aquí en Redding, California, la escuela de Bethel. Que justamente hoy nos encontramos en Redding. En Redding. Sí. Y es aquí donde conozco a esta hermosa joven, la verdad que me impresiona mucho el talento y lo que Dios le ha hablado a través de... Es un ministerio, podemos llamarlo como un ministerio, sí, ¿verdad? Sí. Sí, fue de hecho aquí, como decía, que descubrí lo que es el arte profético, que es lo que vamos a platicar hoy. Exacto, eso es lo que me llamó la atención. Explícanos. Yo le pedí a ella que nos trajera algunas pinturas. Acá tenemos unas que les vamos a enseñar, pero antes nos gustaría, ¿cómo descubriste o cómo se ha ido desarrollando ese don que Dios te dio, que es el arte profético? Sí, bueno, cuando yo llegué aquí y descubrí que existía el arte profético, me metí a diferentes cursos, diferentes clases, y lo que más se me quedó marcado de qué es el arte profético viene siendo revelar el corazón de Dios a través del arte. Esa sería como la definición más concreta, concisa que pudiera dar del arte profético. Y para ello tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo conocí a Cristo, llevo en este caminar con Él unos 7 años. Y al inicio lo que más me costaba o lo que más batallaba es saber si estaba escuchando la voz de Dios o no. Y yo creo que es algo que como cristianos batallamos en aprender a escuchar la voz de Dios. Y por mucho tiempo yo estaba con ese cuestionamiento de ¿será que Dios me está hablando o no me está hablando? Pero estando aquí, principalmente en esta escuela, aprendí que Dios siempre nos está hablando. La cosa es aprender a discernir su voz dentro de todas las voces
y no necesariamente Dios habla español. Dios también puede hablar a través del arte. Claro. Dios conoce cómo llegar a nuestros corazones. Entonces fue ese proceso de aprender a escuchar la voz de Dios, a conectarme con su corazón y plasmar eso en una pintura. Claro. Además vemos que tenemos un Dios creativo, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en las personas, cómo somos cada uno diferentes en las personalidades, en el carácter. Y entonces, y creo que por muchos años, y es una realidad, ¿no? Hemos aprendido que escuchar la voz de Dios es a través de la Biblia, pero qué maravilla que el Señor te ha mostrado que a través del arte tú puedes hablar a través de las personas. Yo creo que es un tiempo que de buscar mucho la comunión con Dios, ¿no? Para poder entender y escuchar su voz, que creo que, como bien dices, no fue tan fácil al principio, pero lo has ido desarrollando, ¿no? Sí, y yo creo que también para mí, antes de empezar con este tema del arte profético, yo no me consideraba una persona creativa. Yo pensé que era una persona que podía recrear algo. Okay. Muéstrame una imagen y yo lo hago. Pero a mí me intimidaba mucho ver una hoja en blanco. Yo decía, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo se va a ver? Y me bloqueaba. Decía, yo no soy creativa, yo tengo talento para pintar, para dibujar, pero yo no sé crear. Pero llegar aquí y entender y conocer quién es Dios, que Él es el creador, y saber que yo soy creada a su imagen y semejanza, y también tengo esa habilidad para crear con Él, fue algo que se despertó en mí estando aquí. Pero además es un buen principio, fíjate, porque cuando tú piensas que lo sabes, que lo puedes hacer, eso es un tanto peligroso para mi forma de pensar, porque entonces no dejas fluir el corazón de Dios en esa hoja, ¿verdad? Sí, sí, no, y en todo esto no es necesariamente que, o sea, si les soy bien sincera, cada vez que empiezo en una pintura, antes de empezarla, sí siento ese nervio de, ay, ¿qué voy a hacer? Porque pues no conozco a las personas, la mayoría de las personas que me han ordenado pinturas yo no las conozco. Claro. Entonces no es como que yo pueda tomar ciertos aspectos de su vida para pintar algo que sé que los va a bendecir. Claro. Ha sido un proceso muy vulnerable y de mucho depender 100% en Dios. Y sigo teniendo ese nervio, por así decirlo, que creo que me mantiene dependiente a Dios. Claro. Pero al mismo tiempo ya tengo esa confianza de que sé que puedo escuchar la voz de mi papá. Claro, y que Él me va a mostrar qué es lo que Él quiere que yo pinte para revelar su corazón a la persona que va a recibir el cuadro. Y además con la ayuda del Espíritu Santo, que es una maravilla, ¿verdad? Sí. Él nos enseña, nos guía. Y bueno, pues mira, tenemos aquí algunos cuadros que me encantan, me encantó esa ola, esa mano de un bebé, no sé, pero me parece que se parece a la mano de mi nietecita. Allá un paraguas y es una ventana, pudiera pensar, ¿o qué Es como una puerta, tienes razón. Es un poco más abstracto ese. Ajá. Sí, pero no es como una puerta. Y están hechos al óleo, ¿verdad? No, esos son acrílicos. Son acrílicos. Sí, algo que aprendí aquí es que la mayoría de las personas que hacen arte profético usan el acrílico, y la principal razón es que el acrílico seca más rápido que el óleo. Okay. El óleo pones una capa, ¿no? Y si quieres pintar encima te tienes que esperar días para que se seque y no se mezclen los colores, pero el acrílico te ayuda a trabajar más rápido, pero por lo mismo tiene sus retos también. Es diferente. Yo quisiera, si quisieras darle algún consejo a los jóvenes, porque de verdad pienso que esto es de tomarse un reto, de poderlo hacer, porque además no es tan fácil primeramente pintar, porque es como bien dices tú, tienes que desarrollar tu creatividad, pero hacerlo de una manera que viene del corazón de Dios, creo que tampoco es tan fácil. Entonces a mí me gustaría que invitaras a algunos jóvenes, porque sé que tenemos un talento que Dios nos dio, pero que lo tienes que descubrir. Sí, yo creo que si estás interesado en las artes, en especial, bueno, antes que eso,
No importa si eres bueno en las artes o no, tú también fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que Dios también te está llamando a crear con Él. Y, o sea, que tú también puedes ser una persona creativa, por así decirlo. Tú puedes ser creativo en solucionar problemas, en dar consejos, en desarrollar negocios, en ver las cosas desde un ángulo diferente. Entonces, esa creatividad es algo que Dios puso en ti. Yo creo que ahorita la sociedad está como que ligando más creatividad a artes. Pero el hecho de que no seas dotado o habilidoso en las artes no significa que Dios no te pueda usar de una manera creativa para impactar la sociedad. Eso. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, lo más importante es descubrir qué son los dones que Dios te ha dado. Y si tú dices, no, es que Dios no me ha dado ningún don, esa es una mentira. Esa es una mentira que el enemigo ha estado intentando sembrar y sembrar y sembrar en los corazones de esta generación, porque sabe que si él te puede hacer creer que no tienes ningún talento, él bloquea esa capacidad o ese don creativo que Dios te dio para que no lo puedas reflejar y transmitir y mostrar a este mundo. ¿Y cómo puedes ejercitarlo? Así para empezar, ¿cuál sería tu primer paso para ejercitarlo? Yo creo que podrías sentarte un día con Dios y ver qué te gusta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas de hacer? Puede ser música, puede ser escribir, puede ser, ¿por qué no jugar videojuegos? No estoy desacreditando nada, pero es como que, ok, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué soy bueno haciendo? ¿O qué me gusta hacer, pero no soy necesariamente bueno? Porque el ser bueno o no es algo que se puede trabajar con el tiempo. Nadie nació hablando, nadie nació caminando. Y no sé, aquí si hay algún padre que está viendo, cuando tu hijo estaba empezando a caminar, si se cayó, no le dijiste, es que creo que tú no eres un caminador. Y pues no estás diseñado para caminar, porque te estás cayendo. Exacto. Pero muchas veces, aunque eso suene tonto, la verdad, cuando hablamos de otras cosas, aplicamos el mismo principio. Es que yo no puedo escuchar la voz de Dios. Entonces quizás Dios no me está hablando. Cuando todo lo podemos hacer. Cuando todo lo podemos hacer, es algo de estar desarrollando. Entonces, primero que nada, descubre qué te gusta, qué te apasiona. Ya lo identificaste. Pregúntale a Dios, ¿de qué manera podemos colaborar para usar esto para impactar este mundo? Así es. Y luego, y es algo, es como una relación. Muchas personas luego me preguntan, ¿cómo escuchas la voz de Dios? Es como conocer a una persona. No puedes esperar escuchar la voz de Dios o saber que Dios está hablando si no cultivas una relación con Él. Ay, qué hermoso, claro que sí. Y eso, así es como conoces el corazón de Dios. Sí. Entre más cerca estés de Él, es como vas a conocer el corazón de Dios y es como vas a poder desarrollar lo que Él ha puesto en ti, porque es Él el que ha puesto esta semilla en tu corazón. Pero tu responsabilidad es desarrollarlo, ¿verdad? Sí, porque Dios te puede dar muchos talentos, te puede dar sueños. Y Dios pone, me gusta mucho un versículo que dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Así es. Él pone en ti ese sueño, Él siembra esa semilla y con eso viene la capacidad para cumplirlo. Muy bien. Entonces, cuando te sientas descalificado, quizás recuerda que no es porque estás calificado que Dios te eligió. Para empezar, nadie está calificado, nadie calificó, por eso tuvo que venir Jesús. Sí, así es. Entonces no te preocupes por eso. Pero cuando tú ya ves de que sabes que necesitas de Dios, hay veces que me da mucha risa que varios pastores aquí luego hablan, Chris Vallotton, de que dice, antes de que yo escribiera un libro, solo Bill Johnson había escrito libros, el pastor principal de Bethel. Cuando yo escribí mi primer libro, la gente dijo, si él puede escribir un libro, yo también. Entonces, lo que me encanta de él es que dice, Dios me eligió porque yo era el menos capacitado, el que tenía las menos credenciales, el que tenía la menos educación posible para poder mostrar que es él y no yo. Así es. Entonces no se trata de lo calificado que estás, sino de tu disposición para ser usado. Es que cuando entiendes que es Dios
el que hace la obra a través de ti es mucho más fácil, ¿verdad? Sí. Pues la verdad, Carla, te felicito de todo lo que Dios ha puesto en tus manos y cómo lo estás desarrollando de una forma impresionante. Sigue adelante, de verdad. Es una joven de 24 años, ¿verdad? Si no me equivoco, 24 años. Y ve adelante, porque es algo que Dios te dio y me encanta cómo lo estás desarrollando. Muy bien, pues con esto terminamos. Les damos gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo.